Hola hermanos, ¿cómo estamos? Confiando en Dios que todos estemos bien. Aquí trayéndoles una vez más algo para aprender. En esta ocasión quiero hablar de la iglesia respecto a ciertas críticas que se le hacen de manera injusta, pero más que todo por desconocer el misterio de la iglesia que Cristo fundó. La crítica que se le hace es que en la iglesia hay personas pecadoras, malas, que dan mal testimonio y que son quizás hasta vergüenza para la misma iglesia. Pero esto se usa para desvirtuar la santidad de la iglesia. ¿Y por qué decimos que la iglesia es santa? Porque el fundador es 3 veces santo. La iglesia no es santa en virtud de los que la forman, sino es por el fundador, Cristo mismo. La crítica que se le hace es que hay bastantes personas que no son ni cristianas. Y con ese criterio o con ese juicio se condena a la iglesia, o algunos condenan a la iglesia y la tildan de no ser la iglesia de Cristo. Pero yo voy a darles unos datos que van a ayudar a entender por qué es que la iglesia que Cristo fundó tiene esa condición. Voy a utilizar la misma escritura y nos vamos a ir para un pasaje que se encuentra en los evangelios. Ya es muy conocido por muchos. Es la parábola de el trigo y la cizaña. No voy a leer el texto. Sigo invitándolos a que lean las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué nos dice la parábola de la cizaña y el trigo? Nos cuenta la historia de un sembrador que plantó trigo en un campo y que llegada la noche llegó el enemigo y plantó cizaña. Al día siguiente encontraron los trabajadores que había cizaña en donde se había plantado trigo. Y le dijeron al amo que cómo era que había cizaña si lo que habían plantado era trigo. Y se ofrecieron a cortar el trigo, a arrancar la cizaña. Pero el amo les dijo, no lo hagan. Déjenlo que crezcan juntos. Al final se conocerá el trigo y será separado de la cizaña. Y además de decirles que no lo corten, les dice una razón. Les dice que corren el riesgo de que al querer arrancar la cizaña, pueden arrancar también el trigo. Y un dato más que les da es que el trabajo no es de ellos. Ese trabajo de separar la cizaña pertenece a otros. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. En alguna ocasión tal vez dé una explicación qué es lo que nos dice la parábola del trigo y la cizaña. Pero en esta ocasión solamente quiero usar este texto junto con otros que voy a usar para, a manera de eslabones, conectarlos y traer un mensaje de salvación.
El otro texto se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice el texto parafraseado: salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Y un último texto, que es el Evangelio de San Mateo 24, 40, 42. Aquí también solamente daré los datos, no lo voy a leer. Nos habla del fin de los tiempos, en donde nos dice el mismo Señor Jesucristo que estarán dos trabajando en el campo, haciendo las mismas labores, pero uno será tomado y el otro dejado. También pone de ejemplo a dos mujeres, en donde están las dos mujeres moliendo, y dice que una será tomada y la otra dejada. Ahora voy a conectar los tres pasajes para que veamos por qué es que la iglesia tiene esa condición de aparentemente ser imperfecta, pero es solamente una mala interpretación. Comencemos con la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña están en un mismo campo. En un mismo campo se ha plantado trigo y cizaña. Eso significa de que en un mismo lugar está lo bueno y lo malo. Eso, si lo conectamos con la iglesia, nos damos cuenta de que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Es decir, hay personas buenas y hay personas malas. Nos dice la parábola de que no se plantaron al mismo tiempo, sino que el trigo fue de día y la cizaña de noche. Eso nos indica de que las malas personas que están dentro de la iglesia andan en secreto, ocultas, porque ellas se hacen pasar por cristianos. Hay una hipocresía de parte de estas personas. ¿Y quiénes son estas personas? En la mayoría son enemigos de la iglesia. Enemigos que, como cizaña, lo que quieren es que al crecer la cizaña quieren apagar el trigo, quieren destruirlo. Esa cizaña representa a los malos cristianos y aquellos que son enemigos de los verdaderos cristianos. Ahora, nosotros no podemos hacer nada como miembros de la iglesia. No podemos expulsarlos, porque el Señor dice: déjenlos que crezcan juntos. Al final, cuando se venga a levantar la cosecha, alguien más vendrá y separará a estas personas malas de los buenos. Ahora, en la iglesia sí hay gente que no representa al cristianismo, muy al contrario, son vergüenza de la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas de que no están interesados en la salvación, no están interesados en un cambio en sus vidas. Solamente de manera hipócrita andan dentro de la iglesia y no hacen ningún esfuerzo por cambiar. Estas son las personas de que representan o son representados por la cizaña. La iglesia
los sigue aceptando por una razón. Porque el Señor en muchas ocasiones dijo, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Entonces la iglesia también tiene una esperanza de que estas personas puedan cambiar. Pero eso solo Dios lo sabe. Y como solo Dios lo sabe, la iglesia no los puede expulsar. La iglesia solamente hace algo que se llama excomunión, en el sentido de que cuando la persona es muy, pero muy obvio de que perjudica a la iglesia, la separa, pero no la arranca. Ese es un detalle que tenemos que entender. La iglesia no arranca cizaña. Sí la separa de cierta manera. Es para cuando se nota que sí está causando daño. Pero la parábola de la cizaña se refiere a aquella planta de que no se distingue. Porque esa es una característica de la cizaña. Que cuando empieza a crecer se parece mucho al trigo. El cristiano que es hipócrita y que finge, también sucede lo mismo. A veces no se puede distinguir muy fácilmente el mal cristiano, porque sabe cubrirlo, sabe hacerse pasar por trigo. Entonces, la iglesia no lo puede arrancar, porque no está segura las intenciones de esa persona. Entonces, por eso es que hay muchas personas en la iglesia que tienen ese problema de inconversión. Pero eso se lo dejamos al Señor. El Señor es el que se encargará de separarlos. Y repito, la excomunión solo es un método que tiene la iglesia para evitar que ese mal que esa persona causa se propague. Es una invitación que se le hace a que corrija, a que se enmiende, a que se retracte. No es un encierro total. Es una separación que depende de la persona si puede regresar, si quiere regresar. Puede hacerlo, porque no ha sido arrancado del campo, de ese campo que es la iglesia. Ahora, encontramos un texto que dice que en San Juan, que habla de miembros de la iglesia que se han salido de la iglesia. San Juan habla y nos da un dato muy importante. Y es que dice que eran personas que estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Y esto sí lo encontramos también en la iglesia de Cristo. Y es que muchas personas que son malos cristianos terminan abandonando la iglesia. Pero esos son porque al fin de cuentas, al final del día, terminan declarándose como son realmente. Enemigos de la iglesia o simplemente personas que no tuvieron ningún interés en cambiar ni en ser salvos. Entonces, estas personas de que nosotros vemos que están en la iglesia y se salen de la iglesia, no es que nunca fueron convertidos, nunca fueron con intenciones de cambiar. No, simplemente es que estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia.
Ahora, el último texto que nos da San Mateo en el capítulo 24 nos habla de los últimos días, en donde dos personas, dos hombres hacen las mismas labores. Las mismas labores. Y sin embargo, uno es levantado y el otro es abandonado. Luego habla de dos mujeres. Dos mujeres que están haciendo exactamente lo mismo. Pero una es levantada y la otra es abandonada. Esto no se trata de un rapto o de una cuestión del fin del mundo, de cómo es que va a suceder. No. Aquí el mensaje es de que hay personas que pretenden hacer cosas que otros hacen, que imitan a otros pero no lo hacen de corazón. Entonces vemos en la iglesia mucha gente que va al templo, visita la iglesia, es parte de la iglesia. Los vamos a ver orando, participando, haciendo de todo, pero de una manera aparente, no de una manera sincera ni entregada a Dios. Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, sí sabe que personas son simplemente cizañas. Hay mujeres de que no tienen ninguna fe y están en la iglesia. Van y asisten a los eventos, a las ceremonias, pero no hacen ningún cambio de vida. Son cizaña. Pero se ven que están haciendo lo mismo que otros que sí son piadosos, que sí son amantes del Señor, amantes de la Escritura, deseosos de la salvación, esforzándose siempre por cambiar. Y allá a la par van a estar esas personas que están haciendo lo mismo aparentemente. Pero es solo de apariencia. Entonces ahí se cumple. Dos hombres haciendo lo mismo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres haciendo lo mismo, una será llevada y la otra dejada. Entonces, hermanos, ¿me entienden lo que les digo? Así es la iglesia. La iglesia no es un grupo de santos. La iglesia es un campo en donde el Señor sembró. Pero en medio de la oscuridad llega el enemigo e introduce a los malos, a los enemigos. Y esas personas hacen lo mismo. Pero no tendrán la misma recompensa. Y es que yo no estoy ni juzgando ni condenando. Solamente estoy repitiendo lo que dice la Escritura. En donde dice de que en un mismo campo hay trigo y hay cizaña. En la iglesia hay personas que van en camino a la santidad y que están esforzándose por ser santos. Pero también hay personas de que no están haciendo nada por la salvación. Muy al contrario, hacen daño a la iglesia. También vemos, igualito como cuando vemos a San Juan diciendo,
se salieron, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. También hay personas que se salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque sí estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Y vamos a ver personas haciendo las mismas cosas que hacen otros, pero como nosotros no conocemos sus pensamientos, no podemos arrancar esa cizaña. Se lo dejamos al dueño de esa siembra, al dueño de esa tierra que un día levantará la cosecha y él separará el trigo y la cizaña. Por eso, hermanos, no critiquemos a la iglesia porque hay personas o porque hayan personas que no muestran una entrega al Señor o que hacen cosas que van en contra de lo que Cristo nos ha enseñado a través de las Escrituras. Pero no es bueno criticar a la iglesia de que no es la verdadera solo porque hay gente que no cumple. Porque el Señor lo dijo. Hay trigo y hay cizaña. Olvidémonos de andar buscando la iglesia perfecta. Porque la iglesia perfecta es la de Cristo, que la ha formado con imperfectos. Entonces, ¿de dónde saca la perfección la iglesia? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubre, la guía, la cuida. Por eso es que sigue adelante. La iglesia de Cristo fue fundada por Cristo mismo. Y Él dio la promesa de que nunca iba a fallar. Cuando nosotros creemos de que la iglesia ha fallado, no es un fracaso. Porque un fracaso de la iglesia simplemente sería un fracaso de Jesús mismo. Porque si la iglesia cae, la palabra de Jesucristo cae con ella. La palabra del Señor es: yo estaré con ustedes hasta los últimos días, hasta el fin de los tiempos. ¿Y qué significa eso? De que la iglesia está firme, porque la sostiene Dios mismo. Y lo que vemos nosotros como malos ejemplos son cizaña. Pero nunca olvidemos esto. No estamos llamados para arrancar cizaña. Estamos llamados para cuidar el trigo y velar por el trigo. Y como nosotros somos también parte de ese trigo, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender mucho, porque el conocimiento nos va a traer libertad. Dice la Escritura de que la verdad nos hará libres. Pero solo decirlo no basta. Hay que entender qué quiere decir la verdad nos hará libres. Y es porque al estar bajo la mentira, somos esclavos de esa mentira. Al estar con la verdad, no somos esclavos. Estamos simplemente al servicio de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y que Dios nos bendiga hoy y siempre.